Siempre pensé que las rutinas nos habían vuelto casi impermeables a las sorpresas. Llevábamos años compartiendo el mismo vaso en la mesa de la cocina, la misma radio encendida por las mañanas, las mismas conversaciones sobre el clima y la pelea de los nietos por un juguete. A mis 60 y tantos, la vida me parecía un tejido de hilos gastados pero seguros, permanente, cálido y predecible. Y sin embargo, hay noches en las que un hilo se rompe y deja ver la urdimbre entera. Esa tarde había sido como tantas. Volví del mercado con las bolsas llenas de verduras frescas y un pan que olía a casa. Había pasado la mañana preparando la comida para los domingos en familia. Me gusta esa labor, elegir cada ingrediente como quien elige palabras para una carta de amor. Él estaba en su estudio, lo llamábamos así por cariño, aunque en realidad era su refugio del orden doméstico, que daba a la terraza, con las persianas entreabiertas. Me pareció ver el brillo del televisor, o tal vez era la luz que entraba de manera extraña por la ventana. No le di importancia. Con él, muchas pequeñas cosas podían explicarse. Subí las escaleras con la bolsa en la mano y una sensación de paz. Me detuve en la puerta del pasillo para colgar el abrigo. El pasillo olía a su colonia antigua, la que usaba en ocasiones especiales. Nunca fui de muchas preguntas, pero aquella fragancia me envolvió y, por un segundo, me sentí joven otra vez, la imagen de un hombre con desempate en las manos, invitándome a bailar en un salón del que ya no recordábamos la melodía. Sonreí con eso. La puerta de su estudio estaba entreabierta. No me di cuenta de que mi curiosidad me empujó a asomarme. Me detuve en el umbral, no por miedo sino por una sensación de que estaba invadiendo un santuario. La luz era tenue, lo habitual en su rincón cuando trabajaba. Y entonces lo vi, estaba solo, con la mirada hacia abajo, concentrado en algo que no esperaba. No quiero usar palabras que podrían sonar crudas o provocar risas incómodas en quien me escucha, prefiero decir que lo vi envuelto en una atención íntima consigo mismo, una atención que no me dirigía a mí. Fue como si, por un instante, hubiera descubierto una habitación secreta dentro de la casa que no conocía. Mi primer impulso fue el reproche, ese que nace en el pecho con la fuerza de una ola. ¿Desde cuándo? ¿Por qué ahora? Las preguntas no eran racionales, eran las de una mujer que imagina 1000 traiciones posibles y las pone todas en fila. Pero también, y esto es importante, había algo más que un golpe en el orgullo, sentí una punzada de sorpresa mezclada con una pena inesperada. Lo conocía, o eso creía, sabía sus rutinas, sus gustos, sus silencios, sus pequeñas manías, pero aquello me mostró una dimensión que no había visto. No puedo describir con crudeza aquello que vi, porque no es necesario para contar lo que pasó. Lo que importa es la reacción. Él alzó la vista con esa expresión que mezcla vergüenza y miedo, y en sus ojos, por primera vez en años, vi a un hombre desnudo de excusas. Cerré la puerta sin hacer ruido y me apoyé contra ella. Respiré hondo. Quería irme, fingir que no había visto nada y seguir con la calma de siempre, pero la idea de fingir me supo a mentira. No era solo por orgullo, era por nosotros. Habíamos construido una historia sobre la verdad, por más imperfecta que fuera. Y ahí, en ese instante, su verdad se nos había revelado. Entré. Sus manos se apartaron de manera torpe, como quien baja una bandera al ser descubierto. No intentó cubrirse, no hubo melodrama teatral, solo un gesto de pequeño humano que sabe que ha sido visto en su fragilidad. Me miró con los ojos húmedos y con una voz que apenas se sostenía dijo, no era lo que piensas, como si eso fuera a arreglar la estantería de lo ocurrido. Pero yo no necesitaba un tecnicismo. Necesitaba comprender el porqué. Nos sentamos, al final, en la pequeña alfombra frente a la estantería. La televisión seguía encendida en silencio, proyectando un rincón de luz en la pared. Por un momento fuimos dos desconocidos con las mismas arrugas, igual pelo desordenado, pero con una distancia que antes no existía. Empecé a hablar no desde la acusación, sino desde la pregunta que había estado haciéndome desde el primer paso en el umbral, ¿qué te falta? Él suspiró y, con la honestidad que guardábamos para las grandes tormentas, empezó a hablar. No lo hizo para justificarse, sino para exponer su soledad. Me dijo que había noches en las que el cuerpo le pedía algo que yo no sabía cómo darle, no por falta de ganas, sino por un ritmo que habíamos perdido. Es como una rutina que se ha hecho más fuerte que nosotros, dijo.
Habló de tardes en las que veía su reflejo en la ventana y no reconocía a quien miraba, habló de la televisión, que sustituyó conversaciones, de la movilidad que ya no le permitía hacer lo mismo que antes, de miedos que yo no había visto. Su voz se quebraba cuando pronunciaba las palabras temor y vergüenza. Me contó de ese momento concreto, de cómo había buscado consuelo en su soledad, en un gesto repetido que no buscaba traicionar, solo alivio. Mientras escuchaba, una mezcla de emociones me atravesó, enfado, sí, pero también compasión. Como decirlo sin parecer condescendiente, no era que su deseo hubiera cambiado de forma repentina, era que nosotros habíamos dejado de encontrarnos en el mismo tiempo. Y eso duele. Nos habíamos acostumbrado a no preguntar, a no esforzarnos por reinventar la intimidad. ¿Cuántas veces, me pregunté, había hecho yo lo mismo con pequeñas renuncias silenciosas, cediendo mis deseos a favor de la comodidad? Le interrumpí con una pregunta que no supe cómo formular mejor: ¿por qué no lo hablaste antes conmigo? Él bajó la mirada. Por vergüenza, dijo, por miedo a perder lo que tenemos. Las palabras fueron como una confesión que nos acercó. No quería hacerme daño ni exponerse a mi rechazo, prefería ocultar esa parte para no arriesgar la paz cotidiana. Me di cuenta de que, en su mente, la paz y la transparencia eran antagónicas. Él creyó que esconder era proteger. Le expliqué, con la paciencia que solo se aprende después de tantas noches compartidas, que la protección verdadera era la honestidad. Le dije que nos debíamos conversaciones incómodas, diálogos que rayan la torpeza, el hablar de lo íntimo sin pudor ni escarnio. Le conté cómo, a veces, yo también sentía un vacío que no sabía nombrar, un silencio al que no le encontraba una melodía. Le hablé de nuestras manos, de cómo antes se buscaban para levantarse, para cruzar la calle, para dormirse. Le dije que la persona que tenía delante no era un extraño, sino mi compañero de siempre y que lo prefería entero, con sus grietas y sus secretos, a cualquier perfección. A partir de ahí, empezó un intercambio delicado. Hablamos de medicinas, de cambios en el cuerpo, de fantasías que habíamos dejado en el cajón por vergüenza o por la idea de ser demasiado viejos para ciertos juegos. Hablamos de la necesidad de reinventar la ternura, de buscar nuevas maneras de intimidad que no dependieran únicamente de lo físico. Le propuse pequeños acuerdos: recuperar una cita semanal, volver a leer en voz alta, tocar más a menudo sin intención erótica, simplemente mantener la piel conectada. Él aceptó con una sonrisa tímida, aliviado como quien, después de una larga sequía, encuentra agua. Pero la historia no podía quedarse ahí, en la reparación inmediata. A medida que las palabras se abrían, emergieron recuerdos: la primera vez que nos vimos, la torpeza de los besos, el tiempo de los hijos, las noches en vela por las enfermedades y las alegrías. Recordamos cómo nos habíamos encontrado en conversaciones sobre política, sobre libros, incluso sobre trivialidades que ahora descubrían su valor como puentes. Comprendimos que la intimidad no era solo un conjunto de actos, sino una red de momentos compartidos y de pequeñas atenciones que se habían ido estirando con los años. Me sorprendió a mí misma cuando, en medio de esa conversación, sentí ternura por la fragilidad de su confesión. Podía haber optado por la reacción airada, por la venganza sutil que a veces reserva el orgullo herido, pero preferí abrir la puerta a la posibilidad de reconstrucción. Me di cuenta de que éramos demasiado viejos para la teatralidad y demasiado jóvenes para resignarnos al silencio. Elegí la verdad como herramienta sanadora. Al terminar esa primera noche de revelaciones no hubo milagros ni promesas grandilocuentes. Hubo acuerdos pequeños y concretos. Nos prometimos hablar más a menudo, no ocultar lo que nos inquietaba, ser curiosos el uno del otro aun cuando el tema se sintiera incómodo. Decidimos buscar soluciones prácticas, consultar con el médico, explorar alternativas para sentirnos más cerca sin que la rutina nos devorara. Le invité a caminar conmigo al día siguiente, como solíamos hacer antes, cuando nuestras piernas no discutían tanto con la edad. Él aceptó con la mirada luminosa, esa mirada de hombre que se siente acogido. Salí de su estudio con la sensación de que algo había cambiado, no por la confesión en sí, sino por el hecho de que lo habíamos hecho en conjunto. En la cocina, me detuve a preparar una infusión y, mientras el vapor subía, me encontré riendo para mis adentros con una imagen que me pareció ridícula: las pequeñas señales de una vida compartida, como un calendario con fechas rimadas que solo nosotros entendíamos.
Sentí gratitud y miedo a partes iguales, gratitud por poder hablar, miedo por la vulnerabilidad que aún quedaba por explorar. Esa noche no dormí mucho. Pensaba en las manos que se habían ido buscando y en aquellas que habíamos dejado de tomar con firmeza. Pensaba en la ternura que a veces se esconde tras la incomodidad y en cómo el amor, después de décadas, necesita pequeñas reinvenciones para seguir siendo. Y, en medio de esas reflexiones, también pensé en mis espectadores, en la gente que pudiera escuchar esta historia, mujeres y hombres de mi edad que quizá han cerrado puertas por orgullo o por miedo. Quise, desde entonces, que esta noche no solo sirviera para nosotros, sino como mensaje para quien necesita permiso para preguntar, para hacerse preguntas sin sentirse ridículo. No voy a ocultar que la noticia de lo sucedido corrió luego por la casa como un rumor suave, los nietos notaron mi sonrisa distinta, mi hermana vio que yo comía más despacio y me preguntó cosas que no alcancé a responder. Pero lo importante, y lo que quiero que quede en quien me escucha, es que lo que parecía una brecha insalvable fue el comienzo de una conversación que no había tenido antes. Esa noche, a pesar del incidente, descubrimos una verdad más amplia, que la intimidad se cultiva con palabras, con gestos, con tiempo. Y que la vulnerabilidad del otro, cuando se mira con compasión, puede ser la puerta hacia algo nuevo. Terminé la noche con un pensamiento que no es mío pero que me confortó: no existe un único modo de amar, y aprender a nombrar lo que nos falta es la manera más honesta de pedirlo. Quedaba mucho por hablar, por hacer, y por sentir. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esa tarea. Habíamos elegido, juntos, enfrentar la incomodidad. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Cuando cierro los ojos vuelvo a la imagen de su rostro, la mezcla de vergüenza y alivio que pronunció su nombre en un susurro como si el mundo fuera a desmoronarse. Ahora sé que lo que sucedió no era solo un gesto impulsivo, sino un síntoma de algo más grande, la necesidad de ser vistos, de ser comprendidos, incluso cuando las palabras faltan. Estamos al comienzo de un camino inesperado. Y aunque la curiosidad me dice que aún hay capítulos por escribir, sé que, pase lo que pase, la forma en que elegimos mirarnos será la que marque el rumbo. No te voy a aburrir con detalles que no importan, prefiero dejar lo esencial, una puerta abierta, una conversación que empieza, la promesa de reconstruir. Y una pregunta que se queda flotando en el aire, lista para ser respondida en el siguiente encuentro: ¿cómo se repara una costumbre que se ha hecho más grande que dos personas? Espero que, cuando me escuches de nuevo, podamos seguir deshilando esta historia juntos. Los días que siguieron fueron un ejercicio de paciencia y de pequeños descubrimientos. Caminábamos juntos por el barrio, nos sentábamos a charlar sin prisa en la terraza, y cada gesto cotidiano se convirtió en un puente hacia la confianza recuperada. Ya no había necesidad de esconder nada, nuestras miradas se encontraban con complicidad y comprensión. Aprendimos que incluso las rutinas más antiguas pueden renovarse si se les da atención y cariño, y que la intimidad no se limita a lo físico, sino que se construye también en la palabra, en la risa compartida y en el silencio que se sostiene sin incomodidad. Una tarde, mientras preparábamos el té y la luz del sol caía suave sobre la cocina, me sorprendí sonriendo al ver cómo se movía con naturalidad, sin culpa ni temor. Esa escena sencilla me enseñó que lo difícil no era el incidente en sí, sino la manera en que elegimos enfrentarlo. Habíamos decidido escucharnos, comprendernos y apoyarnos. Esa decisión nos fortaleció más que cualquier gesto impulsivo. Y al final, esa honestidad nos permitió redescubrirnos como pareja, recordando que el amor no se mide solo por los años juntos, sino por la disposición a reinventarlo cuando es necesario. Ahora, mientras cierro los ojos y recuerdo aquella primera conversación, siento paz. Comprendimos que los secretos, por pequeños que parezcan, pueden crecer y distanciarnos si no se enfrentan con sinceridad. Lo que parecía un tropiezo se convirtió en una oportunidad para reconstruir nuestro vínculo y fortalecer nuestra complicidad. Y aunque los años siguen pasando, sabemos que la verdadera intimidad se nutre de confianza, comunicación y cariño constante, y que cada día juntos puede ser un nuevo capítulo de comprensión y ternura compartida.